Bien, ya estamos grabando. Sí, voy a grabar con gorrito para contrarrestar el frío y acabar de salir de una amenaza o dificultad, ¿no? De salud, por suerte simple. Muy bien, vamos a grabar con gorrito para contrarrestar el frío. No hay ningún problema, ¿no? Espero seguir bebiendo simpática o como un abuelo, padre, maestro viejos, eh, con su gorrito. Vamos, compañeros, estábamos en la regla de fase de Gibbs. Compartamos. Listo. Sí, habíamos estado viendo multicomponentes multifases y habíamos estado viendo dos multicomponentes multifases. Listo. O sea, estábamos viendo, yo lo llamaba así. Lo llamaba que estábamos viendo en los dos habían entonces dos sistemas con dos fases cada uno. En cada fase de cada sistema estaba presente la especie A, B y C. Pero había entonces un sistema, una situación redondita, un sistema, una situación cuadradita. ¿Listo? En la situación redondita estaba la especie A, B y C. En la fase 1, situación redondita, con moles A, B y C, la especie A, la especie B, la especie C. Y en la fase 2, la especie A tenía un Na, situación redondita, fase 2, con D moles. ¿Listo? Por eso los moles de la especie A en la fase 2, en la situación redondita. Entonces, una situación, o sea, un sistema. ¿Listo? Un sistema con dos fases, con tres elementos presentes en cada fase con sus números de moles. Una situación o un sistema en otro sistema, una situación que llamo cuadradito, donde hay también dos fases, también hay los tres especies, están presentes en las dos fases, pero sus números de moles cambian. Lo que sí noto es que en la fase 1 de la situación redondita a la fase 1 de la situación cuadradita, la masa disminuye en 3 en total. Los moles de cada una de las especies disminuye. En cambio, en la fase 2 de la situación cuadradito, los moles se han cuatriplicado de cada especie en relación a los moles que habían en la fase 2 de la situación redondita. Muy bien. Ese hecho hace que si yo saco las fracciones molares de las especies de la fase 1 y de la fase 2 en la situación redondita y en la situación cuadradita, muy bien, entonces tengo 6 fracciones molares, ¿no? Las 6 fracciones molares de cada especie en cada fase, listo, de cada especie en cada fase, la fracción molar de cada especie en cada fase en una situación es igual a correspondientemente a la fracción molar de cada especie en cada fase en la otra situación, o sea, en la situación cuadradita, porque puede tener una especie tiene diferente, ha podido disminuir en moles, pero el total también ha disminuido, la fracción molar se conserva. Entonces, he dicho también que las dos situaciones, o sea, los dos sistemas, la situación redondita, la situación cuadradita, tienen el mismo PT. Por eso estamos claros en que las dos situaciones, los dos sistemas, estoy dándolos con el mismo estado intensivo. Muy bien. He analizado la fase 1 y al ver la fase 1, veo que a raíz de PT, por ejemplo, para la energía interna, los valores específicos son los mismos de cada especie en cada fase.
Pero en la fase 1, el volumen específico de cada especie es la misma. Es la misma que el volumen específico de la misma especie en la otra situación cuadradita. Repito. Analizando la fase 1 de las dos situaciones, la situación redondita, el sistema que yo llamo situación redondita, el otro sistema que yo llamo situación cuadradita, listo. Los dos sistemas tienen el mismo estado intensivo, como está dado, ¿no? Como está dado formulada, contada que está la situación, ¿no? Los moles en la situación cuadradito, los moles en la situación redondita, van bien, compañeros. Ya. Evaluando las fases, veo que, por ejemplo, para las energías internas específicas de cada especie por tener PT, el mismo PT es el mismo. O sea, el U de la especie A en la fase 1, en la situación redondita, es igual al U específico de la especie A en la fase 1, en la situación cuadradita. Pese a que tienen diferentes moles, ¿no? La misma fracción molar, sí. Listo. Igual para los U's específicos de la especie B y los U específicos de la especie C. Los U's extensivos no. Listo. Los U's extensivos de cada especie y el total de la situación redondita es diferente al U extensivo de la situación cuadradito, el U total, o también el U extensivo de cada especie. Pero si esa suma la dividimos sobre el peso, sobre la masa total de la situación redondita y de la situación cuadradita, nos da el mismo valor. ¿Por qué? Porque los extensivos salían multiplicados por la masa que tenían por los valores específicos y salían los extensivos. Profesor, pero las masas en la situación redondita son diferentes a las masas en la situación cuadradita y así los extensivos salen diferentes. Sí, pero cuando se dividan, la masa en la situación redondita será diferente a la masa en la situación cuadradita. La proporcionalidad de variación será la misma proporcionalidad de variación que tuvieron al calcular los valores extensivos a partir de los específicos. Era de una masa o de la masa o de la tercera parte de la masa o del cual, no, estamos en la situación fase 1, ¿no? ¿Ya? En la situación cuadradita, para la fase 1, las masas son más pequeñas. Las masas son más pequeñas, los U's extensivos en la tercera parte, pero la masa cuadradita es la tercera parte. Listo. Porque todo disminuye en 3, número de moles, masa correspondiente, ¿no? Y por lo tanto, el U específico, tanto de la situación redondita como la situación cuadradita, en la fase 1 es la misma. Por eso, pese a que no tienen el extensivo total, la situación cuadradita y la situación redondita no tienen el extensivo total igual, pero sí tienen el específico global global o total igual de la situación redondita y de la situación cuadradita. Por eso yo afirmo que las fases ahí tienen el mismo estado termodinámico. ¿Listo? Mira, tienen el mismo estado termodinámico. Listo. Listo, tienen el mismo estado termodinámico, ¿no? Las fases 1 tienen el mismo estado termodinámico. ¿Listo? Lo mismo se razona para la fase 2. Bien, perfecto. Por esto aquí concluíamos que en los multicomponentes multifases con igual estado intensivo tienen cada fase con el mismo estado termodinámico. Muy bien.
Pero ahora invité. Algo nos está pasando. Está bien claro ahí. ¿Invité a qué? Invité a ver qué pasa. Listo, veamos con... Ajá. Alt. Sí. Ya. ¿Qué pasa con el... Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Ah, ¿qué pasa, por ejemplo? ¿No? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el U, no el minúscula? Estoy prefiriendo comer. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el U? ¿Pero cuál U? Con el U, ya no de una fase, de la fase de uno, de la fase 2. El U de las dos fases, del todo. ¿Qué pasa con el U específico? ¿Qué pasa con el U, por ejemplo, ¿no? Específico, voy a ponerlo específico. ¿Qué pasa con el U específico del todo, coma, de juntas las dos fases, juntas las dos fases? ¿Listo? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el U específico del todo, de juntas las dos fases? ¿Listo? Eh, ¿Qué con el U extensivo? Bueno, cuando comparaba solo fases, en este ejemplo de situación redondita, situación cuadradita, el U extensivo de las dos fases salía diferente, pero el específico salía el mismo. De la situación redondita, de la situación cuadradita de la fase 1 y también de la fase 2. Pero ahora estoy preguntándome el U extensivo de todo, de las dos fases juntas, y el específico del todo, de las dos fases juntas. ¿Ah? ¿Vieron bien la pregunta, no, compañeros? ¿Vieron bien la pregunta? Eso es lo que quiero continuar tratando hoy. ¿Listo? Esto quiero continuar tratando hoy. ¿Listo? Muy bien. Pues analicémoslo, compañeros. Para ver bien, contestar bien esa pregunta, les propongo una situación bien ilustrativa, que si se da lo que observemos en esa situación, queda claro lo que puede suceder y lo que sucede. ¿Listo? Muy bien.
Vamos a considerar, mira, que, listo, vamos a considerar que la fase 1 tiene valores extensivos de las tres, de las tres, de las tres especies, sus valores extensivos son pequeños. Entonces voy a considerar eso. ¿Ah? No lo escribo acá, ¿no? Lo voy a escribir en el orden de la hoja en que estamos, pero por favor ve la situación. ¿Ya? Mira bien. En la fase 1, las masas se reducen de la situación redondita a la situación cuadradita. La fase 2, las masas se cuadriplican de la situación redondita a la situación cuadradita. ¿Lo ves bien? Lo ves bien. Ya. Y te estoy diciendo que voy a jugar con una situación donde los valores extensivos de las tres especies de la fase 1 sean bien grandes en relación a los valores extensivos, por ejemplo, de la energía interna en la fase 2. ¿Ya? Una situación posible, nada especial, que nos llevaría a un resultado que si se da ya, pues entonces eso se da. Entonces no está dicho que, ¿no?, va a marcar, ¿no?, una conducta, lo que apreciemos, usando un caso bien visualizable nada más. O sea, nada especial más que en el sentido de que visualiza bien lo que queremos visualizar. Entonces estoy diciendo que, por ejemplo, no, estoy diciéndote, por ejemplo, que el U de la fase de la especie A de la fase 1 es bien grande en relación al U de la especie A en la fase 2. ¿Listo? Espérate. Profesor, tanto el U de la fase de la especie A en la fase 1 de la situación redondita, en este caso, el U de la especie A en la fase 1, ¿listo? En la situación redondita es igual al U en la situación cuadradita de la especie A en la fase 1. También que el U de la especie A en la fase 2 de la situación cuadradita es igual a la U específica de la especie A de la fase 2 en la situación redondita. ¿Por qué? Tiene el mismo PT. Y claro, uno está en una fase y está en otra fase. No, el U de A en 1 no es igual al U de A en 2. Los U de las fases no son las mismas, claro. La densidad de una fase líquida y una fase vapor, no. Por ejemplo, no por darte un... Pero, profesor, ya habíamos considerado que el U específico de la situación redondita, de la situación cuadradita, de un mismo elemento son las mismas. Sí, claramente. Mira, ve, por tener el mismo PT, la situación redondita, la situación cuadradita, la especie A tiene el mismo, en términos, 1 kilogramo, o sea, de valores específicos, sus usos específicos son los mismos, de la redondita, de la cuadradita. Ahora, la fase 2, el U de A de la fase 2 será igual, de la situación redondita será igual a U de A en la fase 2 de la situación cuadradita también. El mismo pensamiento, ¿no? O sea, puedes desarrollar en la fase 2.
¿Listo? Pero por tener diferentes masas, la situación redondita tiene un extensivo diferente, pero salen los específicos iguales. Ahí habíamos visto esto. No, nadie ha dicho que de cada especie en diferentes fases es el mismo específico. Hemos dicho que en esta situación donde hay la misma fracción molar, pero diferentes moles de cada especie en la situación redondita, en la situación cuadradita, pese a eso, sus valores extensivos de la energía interna, de la entalpía, de la energía interna específica, de la entalpía específica, de la entropía específica, sucede lo mismo. Ya, profesor. No, nada está contradiciéndonos, ahora simplemente señalándonos que el de la especie A en la fase 1 es mucho mayor al de la especie A en la fase 2, tanto para las redonditas y cuadraditas, ¿no? Tanto para las redonditas como las cuadraditas, ¿cierto? Lo mismo esto para el U de la especie B en la fase 1, en la situación redondita o cuadradita, porque tienen el mismo valor, ¿cierto? Listo. Del B en la fase 1 va a ser mucho mayor que el U de B en la fase 2 de la situación redondita o de la situación cuadradita. Y el U de C en la fase 1 en la situación redondita o en la situación cuadradita va a ser mucho mayor que el U de C en la fase 2 en la situación redondita o en la situación cuadradita. ¿Ya? Estamos en una situación a ver qué podría ocurrir. Eso no va a cambiar nada lo que pasa en las fases. En cada fase, la suma total de los extensivos, por ejemplo, del U, el U extensivo, que es la suma de los U de cada extensivos de cada especie. Es diferente el de cada especie, es el diferente el total de la situación redondita, de la situación cuadradita. Pero al multiplicarla por la masa, que son masas diferentes también, el específico de la fase 1, de la situación redondita, sale igual al específico global de la situación cuadradita de la fase 1. Lo mismo sucede en la fase 2. Las fases tienen los mismos valores específicos globales, las fases. Y por eso hemos afirmado que tienen el mismo estado termodinámico. Y estamos sacándolo como consecuencia de tener un estado intensivo. Pero ahora estamos no estudiando las fases por separado, sino las dos fases en conjunto, porque estamos en un ejemplo de dos fases. El todo en conjunto. Bueno, para eso vemos una situación donde los específicos de la fase 1 sean mucho más grandes que los específicos de la fase 2. Listo. Eso hace, listo, puede ser entonces, recordemos que la fase 1 de la situación redondita a la situación cuadradita, comparando, la masa se reduce en un tercio. ¿La fase qué? La fase 1. La masa se reduce en un tercio. Entonces, comparando la situación redondita con la situación cuadradita, se cuatriplica la masa en la fase 2. La fase 2 tiene como característica que la masa, a ver, veamos un ratito. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Perfecto, ¿no? Muy bien, muy bien. Muy chévere, ¿no, compañero?
Perfecto, compañero. Muy bien. Listo. Profesor, si la fase 1, listo, multiplica las masas, los valores extensivos de las especies en la fase 1, los valores extensivos de las especies en la fase 1, listo, de las especies, ¿pasó? De las especies en la fase 1 tenían un valor y los valores extensivos de las mismas especies en la fase 1, vamos a comparar, en la fase 1, en la situación cuadradita, esto en la situación redondita. Y también voy a comparar esta en la situación cuadradita. Listo. Mira, los específicos en la fase 1 son grandes. Se multiplicaban por una masa. Listo. Listo. Entonces, de la masa ha disminuido. Valores grandes han disminuido. Estos son valores más pequeños. Cada uno de estos, cada uno, dejémoslo ahí. Cada uno, compañero. Listo. Listo, es menor que este. Este es menor que este. Y este es menor que este. ¿Por qué? Porque disminuye en un tercio un valor grande. ¿Listo? Ahora, los sus de cada especie en la fase 2, situación redondita. Los sus de cada especie en la fase 2 en la situación redondita. Los sus extensivos de cada especie en la fase 2 de la situación redondita, comparados con los sus en la situación cuadraditos de cada especie en la fase 2, de cada especie en la fase 2, de cada especie en la fase 2 en la situación cuadradita. Profesor, los valores específicos eran pequeños, ¿sí? Pero las masas han sido cuantificadas. Este de aquí es mayor que este. ¡Caramba! Perdónate, estoy peleándome con el lapicero. Este es mayor que este. Y este es mayor que este. La suma. La suma. Listo. La suma. Más todavía.
La suma en la situación cuadradita. La suma en la situación redondita. Profesor, en la situación cuadradita, la fase 1 tiene 3 veces más masa, tiene valores muy grandes. Los valores muy grandes son en la fase 1, en la fase 1. Son los valores específicos. Usted ha dicho que tomemos una situación que son muy grandes. Y la masa esto es gratísimo en relación a esto. Sí. Y estos dos, bueno, los valores específicos son, aguanta, estoy equivocándome. Este no se multiplica por 3, se reduce a 3. Entonces, esta tenía 3 veces más masa que esto, y los valores específicos, para que multiplicados den los valores extensivos, los valores específicos ya eran grandes, por una masa que es 3 veces más que la que tienen cada elemento en la situación cuadradita, hacía que disculpa, sea bien grande. Esta suma sea bien grande en relación a esto, pero recontra bien grande, ¿no? Entonces, borremos eso. Recontra bien grande, ¿no? Esto en relación a esto. Sí. Muy bien. Sí. En cambio, esto, aquí se vuelve 4, pero los valores específicos son chicos. Y aunque se multiplique por 4, no es la afectación. Estamos en una situación donde estos son bien grandes, ¿no? Bien grandes. Feo, se nota así. Hagámoslo ahí. Bien grandes, bien grandes, bien grandes. ¿Listo? Bien grandes. Muy bien, entonces, esto aquí sí se duplica, se triplica, se cuatriplica, pero los valores específicos no eran muy grandes. Entonces, esto es mayor. Esto es mayor, crece, pero no tanto, ¿eh? No tanto. Esa es la situación que yo quiero jugar. Este crece, no, o sea, este es menor que este. Ahora, esta suma, ahora ya quiero sumar estos. Quiero sumar estos. Ah, ya, profesor. Esto es mucho más grande que esto. Esto es menor que esto, pero no tanto. No tanto. Listo. Entonces, esto, profesor, es más grande que esto. Listo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la disminución por reducirse la masa a valores tan grandes por el valor de las específicas, ¿no? Esta disminución es mucho mayor que el aumento acá. Por lo tanto, estos dos valores, la situación cuadradita, listo. Espera, antes a un joven podía estar confundiéndose ahí. ¿Entiendes? Yo estoy diciendo, la masa se parte en 3, no, es una masa, una tercio de masa, es un tercio de masa que a valores extensivos, que es la masa por el específico, teniendo valores específicos tan altos, la disminución de un tercio a valores tan altos le produce una gran disminución. En cambio, en este tenemos valores cuádruples de masa, pero como no son tan importantes, son pequeños los valores específicos, este valor
Es más grande, pero no tanto. O sea, ¿entiendes? No es tan grande. Entonces, comparativamente esto es mayor que esto, este es mayor que esto, pero listo, pero por, porque estoy considerando una situación donde los específicos de cada especie es muy alta, entonces su disminución hace que el todo disminuya, porque aquí hay un aumento, no, pero no compensa esta disminución. Listo. Entonces, ¿qué podría decir, profesor? Tranquilo. Podríamos, podría estar afirmando entonces, profesor, tranquilo, estaría afirmando, está usted afirmando que esta suma, entonces, ¿a qué le llamaría yo a esta suma? Póngale nombre para no, ¿la quiere escribir? No, ahí se nota perfectamente. A eso le llamo U total de las multifases, multicomponentes. U total de la situación redondita. U total de la situación redondita, listo, es mayor que el U total de la situación cuadradita. ¿Listo? Muy bien, estoy de acuerdo, profesor. ¿Ya? Y profesor, ¿y si eso lo divide entre las masas? U total en la situación redondita. U total en la situación. U total. Estoy fallando acá. U total. U total en la situación cuadradita. Ya sé que este es mayor. Ahora, las masas. Las masas en la situación redondita y en la situación cuadradita. Las masas totales, ¿no? Las masas totales. Las masas totales. Han cambiado, ¿sí? Han cambiado, han cambiado. Listo. Pero el cambio de las masas ya no es proporcional al cambio de los valores extensivos, que cambian los valores extensivos solo por el cambio de masas. Este no. Porque hay cambio de masas, pero afectando cambio de masas en una fase y en otra fase, comparando esos dos estados, que le llamo dos situaciones, ¿no? Entonces, ¿sí? Dos sistemas multifases multicomponentes. El cambio de masas no está ligado al cambio de sus energías extensivas, porque el cambio de masas es uno, el cambio de las energías internas depende de, de los valores específicos. ¿Cómo cambia cada fase? ¿Cómo cambia cada fase? Sí, haber jugado, hubiera podido comenzar jugando con un ejemplo más mucho más rebuscado para que la idea fluya más fácil y vean la aritmética del asunto. Pero estamos jugando con este. Ya. Sí, yo podría querer decir la masa de la situación cuadradita es más grande que la masa de la situación redondita.
No está dicho. ¿Cierto? Pero yo estoy diciendo, pese que en la fase 1 he bajado a 1 es un tercio de la masa que la situación cuadradita es un tercio de la masa de la situación redondita, ¿ya? De nuevo, ¿cómo? En la fase 1, la masa en la situación cuadradita es un tercio de la masa de la fase 1 en la situación redondita. En cambio, en la fase 2, las masas son 4 veces en la situación cuadradita que en la relación, que en la situación redondita. No sé cuáles son las masas originales. Podríamos decir que finalmente también el cambio de masas, ahora sí, no es, hay un cambio de masas, listo, hay una masa que es un cambio de masas, ya no es la proporcionalidad de acá. Sí. Sí, tiene razón. Probablemente, perfecto, perfecto. Sí, más que verlo ahí, es escribiéndolo, si tiene razón. Por favor, compañero, sígueme. Escribiendo todo. ¿Listo? El U total es así, ¿no? ¿Qué color? Verde. U de A, fase 1, situación redondita. Más U de B, fase 1, situación redondita. Más U de C, fase 1, situación redondita. Más U de A, fase 2, situación redondita. Más U de B, fase 2, situación redondita. Más U de C, fase 2, situación redondita. Y en el otro lado tenemos que U de A, fase 1, situación cuadradita. Más U de B, fase 1, situación cuadradita. Más U de C, fase 1, situación cuadradita. Más U de A, fase 2, situación cuadradita. Más U de B, fase 2, situación cuadradita. Más U de C, fase 2, situación cuadradita. ¿Cómo era? Estos de acá, ¿cierto? Eran inmensos en relación a estos. En cambio, estos de aquí sí son mayores que estos de aquí, pero no es tan grande. Todo esto, ¿cierto? Todo esto es mucho mayor que todo esto, ¿cierto? Listo. Estamos hablando de lo que llamaríamos el U total de la situación redondita comparado con el U extensivo total de la situación cuadradita. Pero a esto ahora yo quiero, ¿no? A esto ahora yo quiero dividirlo, ¿cierto? Dividirlo.
A esto yo quiero dividirlo. Listo. Sobre la masa total de la fase 1 más la masa de la fase 2 de la situación redondita. Ajá, ajá. Muy bien. Masa de la situación redondita, no. Fase 1 de la situación cuadradita. Fase 2 de la situación cuadradita. Y ya está. Estos son diferentes. Antes resultaba que dividido sobre el dominador, como el valor es de estos, comparado con los de estos, cambiaban solo por la variación proporcional de las masas, tenían que ver con la variación proporcional. Sí, entonces cierto. La variación, a ver, entonces lo hago con este. ¿Con qué color? Lo hago con este, disculpa, con amarillo. Amarillo, está bien. Antes, esto, comparado con esto, había diferencia. Uno solo, había una sola fase. Pero tenían que ver los cambios del valor extensivo por la variación de la masa. Variaba esto, variaba esto. Es cierto. Pero ahora, el problema es que la variación de esto está asociada con la variación de esto. ¿Listo? O sea, esto a uno, mejor dicho, esto varía esto porque este varía este. Así era, pues, ¿te acuerdas? En una sola fase, lo que acabamos de ver. ¿Listo? Una sola fase. Así hayan las dos, pero cuando estudiamos una fase, uno ha cambiado, el otro ha cambiado, sus extensivos han cambiado, las masas han cambiado, su cociente se mantiene. Pero aquí ahora el todo es esto que cambia en una proporción que cambia el m, pero esto cambia en una proporción. Y la suma de estos y esto, ¿se mantiene? No, no, porque, ¿por qué? Porque el cambio de esto acá, a estos valores, es proporcional, pero puede ser que sea un cambio bien grande o bien pequeño. ¿Listo? Entonces, si es un aporte, y recuerda que en este caso yo he tratado de hacerte ver que esto es bien grande en relación a esto, ¿no? ¿Sí o no? Listo. Entonces, eso puede hacer, porque, porque además el valor es, el valor de, tiene mucho que ver que es la situación en la fase 1. Entonces, aritméticamente, si hay proporcionalidad entre este a su cambio con el cambio de aquí y este con el cambio a su cambio de aquí, haríamos con amarillito, no, naranjito. Este cambio, listo, yo no he querido pintar, no sé por qué se pintó. No quiero la última. Pa, 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 pa. Ay, 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 ay. ¿Qué borré? Ya está. Quiero así. Quiero así. Este cambio. No estoy pintando.
No sé por qué sale pintado. Sal de aquí, oye. No quiero pintado. No quiero pintado. ¿Por qué se pintará? No me queda, ¿no? No me queda. Este cambio. Listo. Este cambio. No. Este cambio. Este cambio. Sí, son proporcionales, ¿no? A la masa que haya. Pero sumados. A ver, aritméticamente. Sumados. Quiero verlo aritméticamente. No. Hay una arbitrariedad en las masas, en los cambios. La suma de los extensivos entre la masa de los extensivos es diferente. El U total es diferente al U total de la situación, le llamé como, de la situación redondita, de la situación cuadradita. Sé que he problematizado contigo el caso. He problematizado contigo el caso. Podría encontrar un ejemplo de repente que sean situación redondita, situación cuadradita, pero las sumas de las masas sean las mismas. ¿Listo? La suma. ¿Listo? Entonces, la suma de las masas sea la misma y eso me permita más fácilmente hacer ver que todas las extensivas de todas las fases entre la masa total no da la específica. ¿Listo? Entonces, esta situación. Entonces, ¿listo? Pese a tener igual estado intensivo, si cada fase igual estado intensivo e igual estado termodinámico. Pero el sistema total global listo, diferente estado termodinámico. ¿De qué depende entonces el estado termodinámico? ¿No? Aquí hay que apuntarlo. Lo vamos a seguir viendo en más situaciones. El estado termodinámico depende, además del estado
intensivo. ¿Ya? ¿De qué depende? No de las fracciones molares porque son las mismas. Sí. De las masas, ¿no? De la proporción de las masas de cada componente. Sí, sí, sí. La proporción de las masas en cada fase respecto a la masa total global. Ajá. Bestial. 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 Muy bien. Seguro que el doctor, mi maestro, Sushi, viene a salvar. Sí. Y él, en su explicación, listo. Y él, en su explicación, dice, mm, un ratito, sí, 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 un ratito. Fue un parpadear. Seguro que el doctor Sushi viene a salvarnos. Sí, un aporte interesante si leemos esto desde su texto. Él agarra y dice, diría, ¿no? Porque él no trabaja con una situación, con el ejemplo que estoy jugando, pero adaptando su forma de plantearlo a la secuencia que yo estoy siguiendo, ¿ya? Listo. Entonces, él agarra y dice, no, cambiemos la situación cuadradito. Cambiemos la situación cuadradito. ¿Cómo? ¿Cómo? No, la vamos a cambiar a triangulito, pero ser cuadradito, ¿ah? ¿Listo? Triangulitos suena delta, no, no, no. Cambiémoslo a rectangulito, para que a rectangulito, ya está. ¿Cómo? Nada más cómo. Lugar de ser los n, el cuádruple de D, de E y de F,
van a ser la mitad de D, de E y de F. ¿Listo? Listo. El N del, ¿cómo era? De la especie A, el N de la especie A de la fase 2, ¿no? De la situación rectangulito sea ya no 4 ABCD 4E, sino sea 2D, 2E, 2F, el A de la fase 2. Entonces, la situación estoy recordando cómo se saca una copia para que no tenga que moverlo. Ah, ahí está. Salió. ¿Dónde se me fue? Ah, ¿dónde estaba? Ah, espérate. Pestañear, compañeros. Esta era la situación cuadradito, ahora cambiemos la situación cuadradito. ¿Listo? Cambiemos. Ahora el NA, borra, el N en la situación rectangulito de la especie A va a ser igual a tercios. El N de la situación rectangulito del elemento B en la fase 1 va a ser B tercios. El N de la situación rectangulito del elemento C en la fase 1 va a ser igual a C tercios. Pero el N en la situación rectangulito del elemento A en la fase 2 va a ser igual a 2D. El N en la situación rectangulito de la fase B, no, de la especie B en la fase 2 va a ser 12. Y el N en un tercer sistema de la especie C en la fase 2 va a ser 2D, 2F. ¿Listo? Pregunto, ¿las fracciones molares de cada especie en cada fase van a ser las mismas? Sí. Listo. El estado intensivo en la situación redondito. Que cuidar ahora. Cuadradito y rectangulito son iguales. Es el mismo estado intensivo. Listo. Ahora, es cierto, el U específico de la D
toda la fase 1, toda la fase 1, de toda la fase 1 en la situación redondito es igual al U de toda la fase 1 en la situación cuadradito, igual al U específico en la situación o el caso del sistema que tiene ahora esta con el mismo PT. Listo. O sea, ese es otro tanque. Toda la fase 1. Claro, la fase 2 tiene otro valor diferente, ¿no? Vamos ahí. Listo. La fase 2 tiene un valor diferente, ¿cierto? En la misma situación redondita, pero esta, el específico U de la fase 2 en la situación redondito es igual al 2 en la situación cuadradito, igual al U2 de la fase 2, todo el específico de la fase 2 de la situación redondito. Esto reafirma, o sea, esto está sustentado en que los estados intensivos de las fases, cuando el estado intensivo del multicomponente multifases es el mismo, los estados termodinámicos de cada fase son los mismos. Muy bien. Está claro ahora que la masa de la fase 2 de la situación cuadradito es diferente a la masa de la fase 2, el cuadradito y el rectangulito. Son diferentes masas, claro. Una era 4D, 5E, 4F, no, 4D, 4E, 4F, 2D, 2C, 2F, siendo D y E valores de número de moles. Diferente masa tienen la fase 2 de la situación cuadradito. Por eso es que, mira este término, el extensivo, solo voy a comparar cuadradito con redondito, porque sí, pero es igual, porque estoy con que el intensivo del cuadradito es igual al intensivo del redondito. Entonces, ahí también estoy preguntando, el intensivo del cuadradito es igual al intensivo del redondito, como lo es igual al intensivo del redondito. Estoy diciendo, los intensivos y los termodinámicos de cada fase de esos, las mismas. Y el global, creemos ya haber llegado a decir, tratamos de seguir poniendo en claro al ver que no van a tener el mismo específico global total, ya no las fases, sino el global, el total. Y por lo tanto, el termodinámico del global total no es el mismo, o sea, aunque se tenga el mismo estado intensivo, el multicomponente multifases no tienen el mismo estado termodinámico. Su U, su S específico, su H específico total no es el mismo. Y eso lo voy a volver a tratar de ver aquí. Claramente, el U saldría como el extensivo. El extensivo yo lo hago masa de cada fase y ¿por qué? Por el U y de cada fase. Oye, estos son los mismos en cada fase, pero estas masas no. ¿Listo? Ahora, si quiero su valor, este es el extensivo, pero si quiero el específico, lo divido sobre sumatoria de los M. Y listo. A ver, aquí no necesito poner situación cuadradito, situación redondito, porque es lo mismo. ¿Listo? Muy bien. Y el I es fase 1, fase 2. La masa, trata de ver ahora las masas. Ve el cuadradito con el rectangulito. La fase 1 es igualita. La fase 2 se nota la diferencia de masas de la fase 2 cuadradito con la fase 2
rectangulito. Se nota la diferencia de masas. ¿Cierto? Porque la diferencia de moles. Tengo miedo que tengas un 8 todavía con moles y masa. Listo. Ahora, para esto, para el rectangulito y para el... Entonces, masa, rectangulito. Masas, rectangulitos, que sí son diferentes. Por lo menos la fase 2 tiene diferentes. Listo. Acá, masas, cuadradito. El UI sí es el mismo. Tanto redondito, cuadradito, pues ya no le pongo. Y aquí, masas, cuadradito. Profesor, este valor, ay, cambia de color. Profesor, este valor, claro que es diferente de este. Sí, claro. Pero profesor, este valor cambie de color. Este valor, claro que es diferente de esto. Sí, pero no en la misma proporcionalidad de variación de estos, la de esta. No, no. ¿Por qué? Porque es arbitraria la masa que estás poniendo aquí, ¿no? En uno de los sumandos. Por lo tanto, la variación de estos no es igual a la variación de estos. Suchi dice ahí, usando algo parecido, dice, las fases pueden tener diferente M y mantenerse y mantener su estado termodinámico intensivo. No, su estado intensivo. Mantenerlo, cambiar de masas. El caso cuadradito y el caso rectangulito. Diferentes masas y el mismo estado intensivo. Listo. Las masas pueden tener cualquier valor. Listo. Muy bien. Entonces, muy bien. La masa de uno, la masa de otro, de una fase pueden tener diferente valor y mantenerse el intensivo. Eso hace que las extensivas de uno y de otro sistema que tienen el mismo intensivo, la extensiva global sea diferente, pero también la extensiva específica. Sí, también la extensiva específica, porque la variación de las extensivas no corresponde proporcionalmente a la variación de las masas. Muy bien. Bien, compañeros. Entonces esto debemos haber logrado que se note que son diferentes, que pueden tener diferente valor partiendo de dos que tienen el mismo estado intensivo. Entonces la conclusión es la que habíamos señalado. Pese a tener igual estados intensivos, sí, cada fase tiene igual estado intensivo, igual estado termodinámico. ¿Dónde está? Pero el sistema global y total tiene, que hemos puesto, pero el sistema total y global tiene diferente estado termodinámico. Diferente estado termodinámico. ¿Y cómo lo noto? Porque sus valores específicos globales en general cambian. Mírate el ejemplo de comparación entre un sistema de dos fases, tres componentes, que le estábamos llamando cuadradito, y otro sistema de tres componentes, dos fases, que estamos llamándole situación rectangulito.
la masa de la fase 2 es diferente. Eso lleva a que el valor extensivo global, magnitud extensiva global, por ejemplo U, por ejemplo H, por ejemplo S, del todo sea diferente. Y al dividir entre la masa, que también la masa total de suma de todas las masas de todas las fases, ¿listos? Ahí está. La suma de las masas de todas las fases. Y son fases. Hasta F, a todas las fases. ¿Listo? Estas masas son diferentes. Entonces han subido unas, entonces ha cambiado, no ha cambiado igual, porque solo cambió, aquí es un sumando de varios términos, cambió un sumando, no, ¿entiendes? Entonces cambió un sumando en diferente proporción, no es que puedan haber cambiado antes esto subía en una sola fase, subía, si cambiaba la masa, subía el extensivo y se mantenía el específico, aquí no. Una fase las fases pueden tener diferentes masas. Mantener las fracciones molares de todos los elementos en cada fase, en cada especie, en cada fase. El extensivo cambiar, la sumatoria de masa cambiar, y ya no dar la misma asunto de aritmética, y podemos jugar más. Perfecto. Perfecto. Profesor, multifases. Ajá. Entonces aquí digo, profesor. Como para continuar. Profesor. Ya pues entonces, hemos trabajado estado intensivo. Cuando hay multicomponentes, ya nos ingresa las fracciones molares como más magnitudes intensivas adicionales al P y al D. Muy bien. Ahora, si hay fases, hay fracciones molares de las especies en una fase, en otra fase. Estado termodinámico es dar el estado, no, estado intensivo es dar las magnitudes intensivas. ¿Cuántas son? Ya lo hemos visto. Es 2 más, ¿cuántas son las que tengo que dar? Si son F fases por el número de componentes, pues, profesor. Pero no, -1 porque la suma de las fracciones molares suma 1. Entonces, si son 3 en una fase, hay que dar 2. 2 fracciones molares más PT. Ah, ya. Este es el número entonces de magnitudes intensivas que hay que dar para dar el estado intensivo. Cuando usted me da el estado intensivo en una multicomponente multifase, me está dando el estado termodinámico de cada fase, pero no me está dando el estado termodinámico del sistema global, ¿no? Porque como pueden haber diferentes, ese problema de mantenerse las fracciones molares, pese a que ser diferente la proporción de masas, listo, había una masa, se redujo a la mitad entre una situación cuadradita, rectangular, una situación rectangulito a una situación cuadradito, ¿no? Dos sistemas. Se mantenía, las dos tenían el mismo estado intensivo, el mismo estado termodinámico de cada fase, el U específico de cada fase, era el mismo, el S específico de cada fase era el mismo, el U específico del global no es el mismo. Se necesitarían más, ¿no? Más situaciones que la proporción de presencia de masa sea la misma, ¿no? Seguimos estudiando multicomponentes multifases, tranquilo, tranquilo. Global. Muy bien entonces. Muy bien entonces. Estamos en una clase que también es eminentemente verbal. También es verbal. Listo. Perfecto, profesor. Muy bien. Perfecto, compañero.
Muy bien. ¿Listo? Listo. Pero ahora te quiero enseñar, informar de nuestro maestro, que existe la llamada varianza. La varianza es una información, ¿no? Un teorema o un hecho experimental. No nos lo expresa nuestro autor. Listo. Que nos señala que solo cuando hay C componentes y F fase, ese F fases, 2, 3, estas son las números de magnitudes intensivas que aparecen, que se necesitan dar. Ya. Pero no, son muchas. Se necesita menos. Menos, sí. ¿Cuántas? Es 2 más C menos F. Profesor, por ejemplo, si fueran 3 componentes y 2 fases, yo pensé, o sea, ¿cuántas magnitudes estaban ahí? Claro, no considerando las fracciones molares que hay en una fase, todas, sino una menos, porque la suma es 1, ¿no? Ya. Entonces, aquí saldría 2 más 2 por 3 menos 1. 2 por 2, 4. 4 más 2, 6. Pero según su fórmula suya, sale 2 más 3 componentes, listo, menos 2 fases. Y usted sale solo 3. Entonces, en una situación de 3 componentes y 2 fases, usted necesita solo dar porque las demás se fijan las demás. ¿Las demás qué? Magnitudes intensivas. Porque estamos hablando de cómo fijar el estado intensivo. ¿Tantas tengo que dar? ¿Así era? Listo. No, no tiene que dar 6 en este ejemplo. Tiene que dar solo, no, no tiene que dar 6 en este ejemplo. Solo tiene que dar 3. ¿Y cuál estaría, por ejemplo? Ah, es libre, ¿no? Sí, es libre. Entonces me podrías dar PT, PT y de phi de cualquier fase y de cualquier componente. Entonces yo podría poner del componente A, si quiero del componente B, si quiero del componente C, puedo darte de la fase 1 o de la fase 2. ¿Listo? Eso te tendría que dar. Pero si no quiero, no te doy ni el P. Si no quiero, no te doy ni el P ni el T. Bueno, a ver, estaría correcto, a ver, eh, dar 3 phi, 2 de uno y otro de otro. Nadie me ha dicho que no, ¿no? Pero si tengo que dar 3 phi, yo te daría el phi de una componente. De la otra, por ejemplo. Y de la otra, pero te lo doy en todos en una sola fase. ¿Estoy impedido? Claro, pues porque si te estoy dando los 3 phi, no, pues porque los 3 phi de una fase suman 1, entonces no me puedes dar. Eso no me puedes dar. Ah, bueno.
Entonces, te podría dar del otro, de la otra especie, pero en la otra fase P. Listo. En fin, tienes que darme 3 de las 6 que existen, ¿no? Porque en realidad siempre una, en este ejemplo de 3 componentes, una de las 3 de cada fase sale por otro asunto de la definición de fracciones molares, que la suma de fracciones molares totales para cada fase es 1, ¿no? La varianza me señala cuántas magnitudes intensivas necesito dar, magnitudes intensivas, para fijar las demás magnitudes intensivas. ¿Listo? Y fija 3 fijan las demás. Fijan el estado intensivo. Y en multicomponentes y multifases ya hemos hablado bastante del estado intensivo. Y completo, multicomponentes, multifases. Volvemos a la sustancia pura, volvamos. Porque es un tipo de multicomponentes, multifases. Porque va a ser multi, pero de una componente. ¿Ya? Una multi de una. Y fases, vamos a jugar con una sustancia pura, multicomponente de un componente, pero podemos jugar en una fase, en 2 fases o en 3 fases. Perfecto. Perfecto, compañero. Perfecto. Muy bien. Tararara. ¿Qué les parece si seguimos el ítem? Nos vamos a jugar ahora con multifases, multicomponentes de una multifase de un componente para analizarlo en sustancia pura. Y sí, vamos a jugar con sustancia pura varias fases. Y vamos a jugar con la varianza bendita esta, ¿no? Esta que dice que, ¿qué? 2 más C menos F, ¿cierto? Que es la que define el estado intensivo. Pero en sustancia pura usted me está diciendo que el estado intensivo, profesor, en sustancia pura, con una fase, pero vamos a estudiar en sustancia pura con varias fases. Y ahí hay varias fases. Y hay global. El estado intensivo de una sustancia pura no fija el estado termodinámico global. Sí, fija el estado termodinámico de cada fase. Profesor, metámonos a estudiar ese multicomponente de un componente. Pero en el siguiente video. ¿Listo? Nos vamos en este bloque al siguiente video. Nos quedamos ahí. Al siguiente video.